Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy vamos a hablar del papel fundamental que tiene la Fed en estos momentos para tratar de calmar a la economía y a los mercados financieros. No son pocas las preocupaciones que tenemos en el entorno ahora mismo del mundo de la bolsa, de la inversión y de la economía en general en estos momentos. Venimos de unos meses en los que ya llevamos hablando bastante tiempo de la inflación al alza que se venía acumulando durante finales del 2021, la segunda mitad de 2021 y todo este principio de 2022. Una inflación que lo único que ha hecho es ir al alza una y otra vez. Mañana, de hecho, tenemos este reporte de datos por parte de la economía de Estados Unidos. Veremos cómo ha ido la inflación durante el mes de febrero del año 2022 y veremos si esta tendencia continúa todavía más al alza o podemos ver cómo este pico se ha alcanzado ya y empezamos a ver o un estancamiento de este porcentaje o incluso ver algún descenso en el gráfico interanual. El principal problema que se nos ha sumado ahora y que todos conocéis es este conflicto bélico que está ocurriendo en Europa. Si a este conflicto le estamos aumentando todas estas subidas que está teniendo tanto el petróleo como el gas natural como otras materias primas que ya conocemos perfectamente y que hemos nombrado en multitud de ocasiones, lo que sabemos de lleno es que no va a afectar para bien a este dato de inflación. Pero tenemos que tener algo en cuenta. Cuando todo este conflicto empezó, nosotros estábamos terminando ya el mes de febrero, cuando oficialmente esto terminó. Mientras que el reporte de la inflación lo vamos a hacer de todo el mes de febrero. Es decir, muy probablemente no vamos a ver las consecuencias reflejadas durante este reporte que veremos en el día de mañana, sino que veremos cómo iba transcurriendo el mes de una forma totalmente normal hasta ese momento. Será el mes que viene cuando sí que veamos las consecuencias que está teniendo este conflicto y veremos en los datos de marzo de 2022 reportados en abril cómo ha ido acumulando la inflación esta subida del petróleo y del resto de las materias primas. Y digo que los bancos centrales tienen un papel fundamental, y en concreto la Fed, que es la que más seguimos en este canal por las inversiones que hacemos en Wall Street y cómo manejamos nuestros capitales, que durante la semana que viene tenemos una reunión de dicha Fed. Y a partir de esa reunión ya empezamos a esperar que pueda haber la primera subida de tipos de interés de todo este año. Podemos ver ciertas opciones de que hay algunos analistas que todavía nos esperan subidas por el conflicto que estamos mencionando y que no quieran forzar a la economía a pegarse un frenazo de golpe. Lo veo poco probable, la verdad. Después tenemos el caso, bajo mi punto de vista, a día de hoy, más probable, que sería la subida del 0,25%, en el que la mayoría de los analistas suelen coincidir y en el que sería, pues, entre comillas, lo más lógico en este momento, porque sería un impulso, digamos, a esas subidas de tasas ligera y es algo que el mercado ya se está esperando y que está completamente descontado en los precios que cotizan las acciones ahora mismo. Y después tendríamos la parte de la subida del 0,50. Una subida que sería un poquito más fuerte, no sería súper agresiva, pero sí que veríamos cómo el mercado a lo mejor no se lo toma del todo bien y que pudiese tenerlo descontado, pudiese que no, ya depende del sentimiento que vivamos durante la semana que viene. Entonces, en este sentido, los bancos centrales, la Fed en concreto, va a tener un papel fundamental de cómo maneja toda esta situación de la inflación. Y es que una Fed que fuese poco agresiva o poco valiente, digamos, para pegar ese frenazo, entre comillas, a la economía y sobre todo al incremento que tenemos en la inflación y que afecta directamente tanto a empresas como a particulares, lo podríamos subrayar como una inflación disparada y llegar a una inflación completamente descontrolada durante el futuro y que no nos beneficiase para nada porque esto también se come el crecimiento económico. Mientras, en cambio, si nos vamos al otro polo, si vemos una Fed demasiado agresiva, una Fed que sube demasiado estos tipos de interés y que vemos que quiere cortar de lleno esta inflación y neutralizarla por completo, lo que podemos hacer es el efecto contrario. Podemos pegar el frenazo económico, sí, reduciendo la inflación, pero haciendo que la economía pegue un frenazo tremendo y que podamos incluso acabar en alguna recesión económica debido a estas subidas de tipos de interés.
Pensad que ahora mismo lo que, entre comillas, tiene en contra el mercado es que la economía estadounidense está bastante fuerte, está prácticamente recuperada por completo de la situación que tuvimos en el 2020. Tenemos esa recuperación tanto a nivel de empleo, que el desempleo está prácticamente nulo ahora mismo, tenemos un pleno empleo, tenemos un alto crecimiento económico trimestre tras trimestre y en forma interanual. Tenemos también otros indicadores bastante positivos como el dólar, por ejemplo, que está muy fortalecido en estos momentos precisamente debido a esos conflictos y cómo toda la población mundial, cómo esas instituciones están buscando refugio también en la moneda dólar. Y podemos ver muchos de esos indicadores, como ya os digo, que nos indican que si nosotros frenásemos un poquito ahora la economía, tendríamos un poquito de margen de maniobra para esa posible recesión, entre comillas, aunque fuese mínima, que fuese una recesión técnica, y que viésemos cómo frenamos levemente para después continuar este gran ascenso. Ahora mismo venimos de un dato de inflación del 7,5% interanual y un 0,6% intermensual. Es decir, de febrero a a enero tuvimos un 0,6% de aumento. Nosotros mañana estaremos estimando pues aproximadamente también que estemos en el entorno del 0,4, 0,5 aproximadamente intermensual. Pero sí que tenemos que tener en cuenta, como ya vimos en un vídeo del mes pasado sobre la inflación, que si queréis os dejo aquí arriba, veremos cómo durante este mes la base que tenemos no va a ser tan grande como la que tendremos los meses posteriores. Tendremos una base que puede que quede en línea un poco con las estimaciones que nosotros tenemos y haga que de manera interanual nosotros veamos que este dato de inflación prácticamente no se mueve. Entonces, si mañana nosotros con este reporte estamos viendo que nos quedamos interanualmente con un reporte del 7,5, 7,4 o incluso 7,6, lo vería completamente normal. Y es algo que probablemente el mercado ya se está esperando. Lo que no vería normal, por ejemplo, sería que la inflación se disparase a un 8% en el día de mañana. Eso sería bastante negativo para el mercado. En cambio, si viésemos que la inflación está bajando de nuevo al entorno del 7% interanual, porque ha habido una cierta reducción en torno a la base que tenemos del año pasado, ahí sí que tendremos buenas noticias y el mercado se lo podría llegar a tomar bastante bien de cara a la reunión de la Fed que hemos mencionado para la semana que viene. Como bien sabéis, nadie conoce el futuro, nadie puede conocer exactamente los datos que van a venir o que no van a venir. Hay estimaciones, pero las estimaciones han fallado muchísimo durante los últimos meses, con lo cual no nos podemos fiar al 100%. Evidentemente, en el corto plazo ahora mismo, como ya hemos dicho en multitud de ocasiones, tenemos una gran inseguridad por estos dos flancos que tenemos abiertos en estos momentos y que no parece que en el corto plazo se nos vayan a sanar al 100%. Entonces, si miramos al medio y largo plazo, siempre hemos dicho que la bolsa va a tender a recuperarse y a volver al punto en el que está ahora mismo y en el que estuvo anteriormente un poco más arriba. Ahora mismo, si invertimos a corto, tenemos muchísima más inseguridad que si invertimos a medio o largo plazo. Si os ha gustado el vídeo entonces, dejad un buen like, suscribiros al canal, activando la campanita, chequead los links que os dejo en la descripción, como mi Twitter que es @accionespbolsa, si queréis estar al día de todo lo que ocurre en los mercados financieros, y accionespbolsa.com, que es mi página web, donde podéis ver todos los precios objetivos y ratings que yo le doy a las empresas de Wall Street, y nos vemos en el próximo vídeo.